Bueno, porque digamos es completamente ridículo, ¿no es cierto? Es ridículo. Los países europeos están uniéndose en la Unión Europea y nosotros en América Latina reforzamos las fronteras a través de unas nociones estúpidas, completamente estúpidas, ¿verdad? Yo creo que uno tiene siempre la nostalgia de América Latina. Yo he vivido muchos años en Europa, no me arrepiento para nada de eso. Yo creo que me ha hecho mucho más accesible a la cultura, a las buenas cosas de Europa, entre otras a la libertad. La libertad nació en Europa, no nació en América Latina, no nació en Norteamérica, nació en Europa, ¿no? La democracia nacieron en Europa. Y entonces Europa pues es un continente que tiene una riqueza absolutamente extraordinaria en el campo que más me concierne, que es la literatura. Bueno, fue algo absolutamente extraordinario y las grandes estadías que yo he hecho en Europa a mí me han hecho aprender muchísimo de Europa, entre otras estar contra los nacionalismos, por ejemplo, y sobre todo en América Latina. En América Latina los nacionalismos pues no tienen ninguna razón de ser, ¿no? Creo que eso no existe en Europa, por ejemplo. Es imposible, digamos, las instancias siderales que existen en América Latina, en un país como el Perú, por ejemplo, o en Bolivia, o en Paraguay, o en Argentina, entre la clase pudiente y la clase que está despojada prácticamente de todo. Yo creo que América Latina está libre del peso de esa tradición que en Europa es muy fuerte, muy fuerte, que es por una parte una gran defensa de Europa y al mismo tiempo un gran obstáculo para la integración de Europa. Si no se une, no tiene existencia futura. Y entonces eso lo han reconocido los europeos y la Unión Europea pues es un producto de esa convicción. Pero qué difícil es unir, digamos, un país como Suecia y un país como Portugal, por la falta de convicción que hay en América Latina. En la América Latina no hay una convicción al respecto y al mismo tiempo esa convicción tendría que haberla. Si la América Latina no se funde, no se junta, es decir, no elimina sus fronteras, Bolívar, su sueño de integrar el continente, el gran obstáculo era el Perú, ¿no? Y entonces, pues él propició la creación de Ecuador. Él creó Bolivia, envió a Sucre a Bolivia para crearlo, y todo eso lo que tenía, digamos, de razón última, era poner el Perú más o menos a la altura. Yo creo que las élites en América Latina son el gran obstáculo, digamos, a la integración, el gran obstáculo porque, digamos, tienen ideas equivocadas, tienen prejuicios muy profundos, y al mismo tiempo, pues, entre Perú y Chile, ¿cuáles son las diferencias que existen realmente? Son ridículas, son absolutamente ridículas. O sea, nosotros no debíamos tener fronteras, digamos, avanzaríamos muchísimo más rápido en la vida social, en la vida política, gracias a la integración. Y sin embargo no hay un movimiento que sea continental a favor de la integración, no existe. Hoy en día un país puede ser próspero o puede ser pobre y es su elección. Es algo absolutamente maravilloso que hayamos llegado a eso. Y sin embargo América Latina elige ser pobre, claramente, porque digamos los colombianos al elegir a Petro han elegido la pobreza. Es clarísimo. Yo creo que son tontos. Creo que hay una ceguera que tiene que ver con una nacionalidad y con unas ideas de izquierda que hoy en día están absolutamente desfasadas, que no tienen ningún sentido y que no responden a una realidad activa. Y sin embargo en América Latina están muy vivas, están muy presentes. Yo creo que en América Latina las ideas de izquierda, y una izquierda que ya está superada completamente en Europa. En Europa, pues hoy en día se ha visto con la invasión de Putin a Ucrania, se ha visto cómo
Europa entera respondía y todos respondían, no solamente las derechas, sino respondían las izquierdas también, exactamente diciendo, basta, esto no lo aceptamos, ¿no es cierto? Porque la derecha ha sido víctima de su egoísmo, de su provincianismo. No ha habido una actitud generosa y sensata, sobre todo sensata, aprovechando, digamos, las lecciones de este tiempo. Y en América Latina, pues esa derecha es una derecha que está a la altura de una izquierda absolutamente desfasada, que está, digamos, pensando en la guerrilla. Hoy día, ¿qué países piensan en la guerrilla? La derecha quiere resucitar el pasado. Y esa derecha, pues es una derecha obsoleta, anacrónica, una obsoleta que no está a la altura de su tiempo. Yo creo que hoy en día, digamos, si nosotros queremos elegir la prosperidad y la libertad, hoy día tenemos que renunciar a los nacionalismos, por ejemplo, y la integración es absolutamente fundamental para América Latina. Y esa actitud, digamos, responsable, es una actitud que tienen muy pequeñas minorías. Yo creo que, digamos, cuando voten bien los latinoamericanos, me van a dar la razón. Yo creo que sí, yo creo que yo tengo la razón, que siendo un liberal, que siendo un demócrata, siendo un defensor de la libertad, yo trabajo por la América Latina. Eso, absolutamente. Al mismo tiempo, digamos, somos una minoría, sin ninguna duda, somos una minoría que, digamos, en algunos momentos, hoy en día, Ecuador, Uruguay, por ejemplo, pues tienen unos gobiernos liberales que están haciendo unas reformas. Uruguay es un caso muy interesante, es un país muy pequeñito, pero las reformas son muy profundas y entonces está llevándonos a avanzar, digamos, en ese proceso. Otro de nuestros grandes, digamos, nuestras grandes preocupaciones es Chile. Parecía que iba bien. Cuando América Latina iba mal, Chile iba bien. Y Chile crecía y se habían puesto de acuerdo los dirigentes democráticos para continuar con una política que era muy beneficiosa para los chilenos. Y sin embargo, ese país que iba tan bien, de la noche a la mañana, las multitudes salen a la calle a protestar, queman edificios, queman casas. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió finalmente con el país que iba bien? Claro, la gente pensó que no iba tan bien, pero digamos, ¿contra qué protestaban? Chile había conseguido eliminar la extrema pobreza. Bastante. Chile estaba prosperando, digamos, en la manera como hay que prosperar, a través de la economía, una economía que atraía muchos capitales, había inversiones de capitales muy importantes en Chile. Al mismo tiempo, ¿qué ocurrió realmente en Chile para que hubiera esas protestas tan manifiestas, tan violentas, para que se quemaran edificios, se quemaran estaciones de metro? Es muy importante, digamos, lo ocurrido en este último periodo en Chile, en la que, digamos, da la impresión que la sensatez se ha impuesto a la barbarie, a la locura. La sensatez, pues, no es salir a la calle a matar gente, ¿no? Claro. Eso no, o a quemar edificios. Esa no es la sensatez. Eso hoy en día es un disparate absurdo, disparatado completamente, y que ocurra eso en el país que parecía progresar más rápido, parecía estar más cerca de Europa que del resto de América Latina, es que nos dejó completamente desconcertados. Digamos, nos dejó completamente desconcertados. Digamos, lo que ha ocurrido después en Chile nos ha recuperado el entusiasmo, sobre todo por un país que no parece partir de la nada. Y lo que pasó, digamos, en el caso del Perú, es que yo, en cierta forma,
había dirigido la movilización contra García de nacionalizar los bancos, los seguros. Y entonces, claro, ese movimiento fue exitoso. Nosotros tuvimos éxito, digamos, conduciéndonos dentro de la democracia, conseguimos frenar esas leyes. Y entonces era muy difícil para mí, digamos, no aceptar una candidatura. Digamos, la política a mí nunca me interesó, nunca me importó la política. La política, digamos, la hago a contrapelo de mis convicciones profundas, que mis convicciones profundas son literarias, tienen que ver con la literatura mucho más que con la política. Ahora, digamos, yo creo que los escritores deben preocuparse de la política y en función de eso, pues, me ocupo de América Latina, escribo sobre América Latina y veo con mucha angustia que América Latina se precipita cada vez más en una antigüedad que no tiene mucho sentido en estos momentos, ¿no?